Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público y apreciado, valorado, y especialmente a mi perseverante exalumno Juan Junior Morales y Erika Morales desde la Argentina, hoy en el Perú, y a los más de 200 que están conectados en estos instantes, y a los que verán en otras redes, aparte de los que están hoy en el Face conectados, y con quienes podremos seguir conversando a través de mi WhatsApp y otros medios, cruzando información para seguir absolviendo sus dudas, inquietudes y ayudarlos como siempre, como un gesto de gratitud y reconocimiento por haber hecho de mí, a mis 65 años, un maestro y un director triunfador. Esta experiencia entonces valiosa del éxito profesional se las quiero seguir brindándoselas, educándolos a través de estas redes totalmente gratuitas, y en esta ocasión con mi coaching y mentor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, autor intelectual de el bestseller, su obra Un grito desesperado. Y sin mayor preámbulo, continuemos con la narración. El día de hoy, el capítulo 14, las normas de la familia Jolsa, o sea, las normas del director de la institución. Yo también, cuando fui padre, maestro y director, tenía normas. Obviamente las consensuamos, no siempre todos de acuerdo, pero hicimos un esfuerzo. Ustedes, después de esta narración, al culminar ella, estoy seguro que harán mejores normas y cuidarán mejor de sus familias, de la unión familiar, de este valor preciado de la sociedad, el núcleo de la sociedad que es la familia. Repito que el camino no es nada fácil, pero tampoco imposible. Difícil, pero no imposible. Y sigamos ayudándolos para que tengan mejor éxito que nosotros. Entonces, ¿listos? Amárrense los cinturones. Vamos a despegar. Vamos a ver las normas de la familia Jolsa. Ustedes también tienen normas, ¿no? Y si no las tienen. Gracias, Sidinja Carballo. Qué hermoso verte. Gracias, amiga. ¿Quiere unirse a tu video? Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenida. Ya estás en el video. Ya estás en la conferencia. Gracias por ese corazón lleno de amor. Me dará energía, vitalidad, mayor inspiración al lado de Dios para poder seguir ayudando a mucha gente. Entonces, vamos, Sidinja. Vamos a despegar con un grito desesperado. El capítulo 14, las normas de la familia Jolsa. Al establecerse las reglas de un hogar, deben tomarse en cuenta el respeto, la unión. Gracias una vez más por ese corazón maravilloso, esos corazones en la sombra de los espectadores que están hoy, más de 200 conectados, y especialmente de ti, Sidinja. Gracias una vez más. Tu corazón lleno de amor y de afecto hará que me motive y le meta más pasión a esta narración para aprender juntos y ayudar a muchos seres humanos para que sean mejores personas, luego mejores padres de familia, mejores esposos, por supuesto, y sean arquetipos y modelos a seguir en una sociedad tan necesitada en estos tiempos. No quiero ver
más gritos desesperados. Ayudémoslos. Bien, Sidinja, entramos entonces. Y a los 200 que están conectados en mi Facebook en estos instantes, amigos y amigas, sobre todo mis exalumnas, mis queridas exalumnas, las normas de la familia Loisa. Decía que al establecerse las reglas de un hogar, deben tomarse en cuenta el respeto, la unión y la prosperidad. Lo dijo el director Yolsa. En mi mente no dejaban de repetirse estas palabras. Aun cuando el cuarto requisito, la autonomía, repito, aun cuando el cuarto requisito, la autonomía, fue explicado inmediatamente después, estando yo presente. El concepto ni siquiera se dignó rozar levemente mis entendederas. Fue Sayán quien me relató lo que se dijo respecto a este último punto para que pudiera escribirlo. Finalmente, señaló el director simulando no haber visto la salida de papá. Tenemos el requisito más descuidado en las reglas, la autonomía. Este es el contrapeso que equilibra la balanza de paz en un hogar. Sin él, la disciplina puede adquirir matices de represión militar. Autonomía significa libertad de pensamiento y conducta. Repito, gracias por ese saludo en la sombra. Pueden ingresar directamente los que están allí, así como Sidinja, ¿ah? Y si quieren seguir en la sombra, se sienten más cómodos, no se preocupen. Continuemos con la disculpa del caso. Decía que la autonomía significa libertad de pensamiento y conducta, dentro de los límites de las otras reglas. Dentro de los límites de las otras reglas. La autonomía permite un ambiente laxo en el que no se tiene miedo a nada o a nadie, mucho menos a los padres. Quítense de su vocabulario la palabra miedo a los padres. En toda familia equilibrada debe haber absoluta libertad de ser uno mismo, de determinar nuestro futuro y declarar abiertamente nuestros gustos, sin tener el rechazo de los demás. Cada individuo de la casa debe tener autonomía total para tomar decisiones personales sin necesidad de someter a juicio civil su parecer. En el hogar no es permisible un ambiente tenso o inhibidor. Cada uno debe estar capacitado para disfrutar plenamente el momento presente, entregado a la alegría de estar creciendo precisamente a su modo. Esto, insisto, señores padres de familia, no significa que se pueda hacer lo que se desee, sino que enmarcados y encaminados por el buen sendero, cada quien debe ejercer lo que desee. Cada quien debe ejercer su derecho de ser él mismo. Repito, esto, insisto, no significa que se pueda hacer lo que se desee. ¿Ya? Más pausado. Esto, insisto, no significa que se pueda hacer lo que se desee, sino que enmarcados y encaminados por el buen camino o sendero, cada quien debe ejercer su derecho de ser él mismo o ella misma. Para llegar a la consecución de este objetivo vital, padres de familia, es indefectible, señores. El código familiar debe incluir la prohibición de
imponer ideas como únicas y absolutas. Prohibido imponer ideas como únicas y absolutas. De tildar las opiniones ajenas de inmaduras, de bobas o impensadas. De burlarse del que vista, peine o se exprese de modo especial. De hablar mal, por molestar de los amigos o novios. Para decirlo en una frase, debe estar absolutamente prohibido contemporizar e intentar cambiar los anhelos y quereres de nuestros familiares solo para que ellos lo hagan a nuestra forma. Nadie tiene la obligación de parecerse a alguien. La mala costumbre de criticar al prójimo debe arrancarse de raíz. La persona realizada, al no tener el hábito de juzgar, no se siente juzgada. No le importa el qué dirán. Y no tiene tiempo para inmovilizarse con preocupaciones, con temores, culpas o ansiedades. Que en sus familias no falte la autonomía. Y por la mente de vuestros hijos e hijas no cruzará jamás el pensamiento de huir de casa, ya que en ella se sentirán libres, amadas, amados y aceptados, con todo lo extravagantes que se les antoje ser. Yolsa terminó sin poder ocultar una leve sonrisa de satisfacción. Algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Todos lo percibíamos. Un murmullo de opiniones aprobatorias comenzó a levantarse en el salón y yo aproveché para incorporarme a medias con el fin de estirar las piernas y echar un vistazo por la ventana que estaba justo detrás de mí. Al mirar la calle, sentí un escalofrío en mi espina dorsal. Había un hombre en cuclillas, con la cabeza baja, justo bajo del farol que alumbraba la fachada de la escuela. Era mi padre. De eso no había duda. Aún lloviznaba, y su particular postura lo hacía parecer un vagabundo o un triste desahuciado cuya concepción de las cosas le permitía entregarse a actitudes que para un individuo sano resultarían grotescas. Volví a sentarme en mi silla y percibí cómo la garganta nuevamente se me cerraba. Sayan no dejaba de mirarme de vez en vez, así que bajé totalmente la cabeza para disimular la incorrección de esa apariencia. Abrí mi carpeta hojeando las copias de los apuntes de Tadeo Yolsa, el director. Los asistentes a la conferencia siguieron preguntando y el maestro respondiendo. Entonces me encontré con algo verdaderamente maravilloso, algo extraordinario que a la vez era normal y era de esperarse. En una de las tantas secciones de las notas que aún no había revisado se hallaban archivadas las normas de la familia Yolsa, las normas del director. Cuando observé más detenidamente 4 listas diferentes que, según deduje por las fechas del encabezado, rigieron el hogar del director en los 4 años anteriores. Las cosas se me estaban dando con una oportunidad inverosímil, pero yo había comenzado a pensar que en todo lo que estaba pasándome había otras fuerzas mayores que el azar.
La ley de la ejemplaridad se cumplía una y otra vez frente a mí. Para el alumno importa más un ejemplo del maestro que 1000 palabras. Reitero, escúchenlo bien, padres y maestros y directores. Para el alumno importa más un ejemplo del maestro que 1000 palabras. La lectura de esas páginas me permitió pensar en lo expuesto recientemente, olvidándome un poco de mi padre y de toda esa sarta de situaciones confusas. Al leer incluso dejé de escuchar lo que se decía al frente. El nudo en la garganta se diluyó y las lágrimas que estaban a punto de brotar se recogieron. Debo confesar, aunque tal vez no debiera, que de tanto llevar y traer aquellas copias he extraviado algunas, entre las que se encuentran las listas de normas. Sin embargo, aunque mi memoria nunca ha sido particularmente prodigiosa, me atrevo a malcopiar de ella lo que decían esas hojas. Primero porque gracias a ella desde entonces no han faltado las reglas por escrito en mi casa. Y segundo porque ese ejemplo ahora transcribo, aunque no sea especialmente fiel al que recibí, tuvo en mi vida más fuerza formativa y aleccionadora que la que hubiera podido tener un volumen de razonamiento similar a la disertación pedagógica de Makarenko. Reglas familiares para este año. Reglas familiares para este año, generales para padres e hijos. Tome nota, por favor. Número 1. Toda la familia hará junta por lo menos una comida al día. 2. Toda la familia paseará unida como mínimo una vez por semana. 3. Los padres saldrán solos, sin hijos, al menos una vez al mes. 4. No está permitido en días comunes ingerir golosinas o comida chatarra, tomar refrescos, ni comer en la sala o en el coche. 5. Después de comer, cada uno levantará los platos y cubiertos que haya utilizado. 6. En los enojos y discusiones está prohibido, refiriéndose incluso a las desavenencias conyugales. Primero, decir groserías, palabras ofensivas, como siempre, nunca, me voy. B. Imponer reglas nuevas o invalidar las que hay. C. Mostrarse indiferente y evitar hacer las paces después de una hora de ocurrir un problema. D. Dar mayor importancia al problema que a la relación. 7ª regla. El horario límite para irse a la cama entre semanas será para los niños 8:30 de la noche. Para los papás
a las 10:30 de la noche. Obligaciones especiales de papá. Número 1. Trabajo en oficina. Número 2. Reparaciones y mejoras a la casa o coches. Número 3. Ir con mamá a comprar las despensas al menos una vez por quincena. 4. Llevar a los niños a la escuela. 5. Jugar con los niños, como mínimo, 1 hora durante la semana. 6. Vigilar el cumplimiento de las normas. Obligaciones específicas de mamá. Número 1. Comida diaria. Excepto una vez a la semana que comeremos afuera. Repito, las obligaciones específicas de mamá. Número 1. Comida diaria, excepto una vez a la semana, que comeremos afuera. Segundo, supervisión del aseo y buen estado de la casa, la ropa y los coches. Tercero, recoger a los niños de la escuela. Cuarto, llevarlos a sus clases extras, vespertinas. Quinto, jugar con los niños un rato diariamente. Obligaciones comunes para los hijos. Número 1. Se les permite 1 hora diaria como máximo de televisión. Número 2. Deberán lavarse los dientes después de cada comida. Número 3. Deberán alzar los juguetes y arreglar su cuarto antes de ir a la cama. Número 4. Deberán depositar en el cesto su ropa sucia y guardarla limpia. Quinta regla. No está permitido mentir en ningún caso, ni decir groserías. Sexto. Para obtener dinero extra, deberán hacer labores especiales en la casa. Obligaciones específicas de Ivette, de 8 años de edad. Número 1. Tender su cama diariamente. Número 2. Dar de comer al perro todos los días y bañarlo 1 vez a la semana. Número 3. Ahorrar por lo menos el 30% del dinero que obtenga. Obligaciones específicas de Carlos, de 5 años de edad. Número 1. Bañarse y vestirse solo. Número 2. Ayudar a Ivette a bañar al perro. Número 3. Ahorrar por lo menos el 20% del dinero que obtenga. Número 4. No le está permitido correr en la casa ni brincar en las camas.
Número 5. No puede salir solo a la calle ni atravesar las avenidas. Y sexta regla. En ausencia de sus padres, obedecer a Adibet. Responsabilidad fundamental de la familia. Vivir en comunión con Dios. Estudiar su palabra al menos una vez a la semana. Ir al servicio religioso los domingos. Estas reglas se revisarán y actualizarán al principio de cada año, pero podrán modificarse en cualquier momento por los padres. Todo lo que no está prohibido está permitido, y las actividades personales de cada uno pueden hacerse libremente si se han cumplido las obligaciones específicas. Al pie de la última sentencia aparecían las firmas de todos los miembros de la casa. Observé las hojas de arriba abajo y de abajo arriba. Era más que unas simples reglas. Eran un manual de organización contra lo que yo había entendido del tema. No solo se exponían claramente las normas para los niños, sino que se mencionaban también abiertamente los lineamientos de los padres. Me llamó la atención que a los enojados, entre comillas, se les concedía 1 hora de indiferencia y rebelión, pero pasado ese tiempo se les exigía buscar hacer las paces, entre comillas. También en esta curiosa normatividad para las desavenencias, reparé en que ni aún a los padres se les permitía agregar o invalidar reglas mientras estuviesen enfadados. No pude dejar de observar asimismo que la pequeña Ivette tenía más libertades, pero también mayores responsabilidades que su hermano menor. Me hallaba enfrascado en esas meditaciones cuando cierta frase mencionada por el expositor me hizo volver a la realidad con una vehemencia similar a la que debe sentir una persona dormida sobre la que se vuelca una cubeta de agua fría. ¿Gusta sentarse, doctor Hernández? Mi padre se hallaba de pie apoyando ligeramente en el marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No, gracias, dijo notablemente repuesto, pero sin dejar de ostentar un aspecto desagradable, ahora con el cabello mojado y el traje sucio. Ya me voy, aunque antes quisiera hacerle una pregunta. La que quiera, doctor Hernández. Lo escucho. Al existir las reglas, ¿deberá castigarse al infractor? ¿No es cierto? Invariablemente. ¿Y usted cree que es bueno dar una paliza de vez en cuando? Me llevé las manos a la cabeza, Dios mío. ¿Por qué preguntaba eso? Papá nunca había sido muy afecto a golpearnos. Y sin embargo, pude dilucidar que en la noche pasada los acontecimientos en mi casa no habían ocurrido de forma usual. De cualquier modo, tenía la sensación de que muy pronto me enteraría de todo, pero también la tenía de que desgraciadamente no me gustaría. Mientras meditan,
Permítame un poco de líquido vital. Capítulo 15. Ley de comunicación profunda. ¿Sí? Ley de comunicación profunda. ¿Ustedes han tenido comunicaciones profundas con vuestros hijos, entre esposos, con la sinceridad y honestidad de vida y la humildad necesaria? ¿Han tenido la hermosa oportunidad de, como maestros y directores, tener una comunicación profunda con sus alumnos? Entre hermanos también. Mientras meditan, permítame. Vamos. Muy bien, otra vez esos saludos estimulantes en la sombra, o esas afirmaciones. Me alegro que hayan tenido una comunicación profunda. Y vamos a ver aquí qué entendemos por la ley de comunicación profunda. Continuemos con la narración. Estaba dialogando el director con el padre ¿de quién? Obviamente, con el doctor Hernández. Y entonces, golpear a un hijo es una táctica que no está vedada del todo, sentenció el director Scholza, ante mi sorpresa. Y digo táctica porque debe usarse como eso, como un recurso extremo y eventual que no debe ir acompañado jamás de ira. Es algo reservado para circunstancias delicadas, tales como grandes transgresiones a las normas de respeto y prosperidad, o desobediencias que no podemos darnos el lujo de permitir que se repitan. Permítanme un segundo, acaba de ingresar Jesús Coronado Rodríguez, mi querida exalumna desde la Argentina, a quien le recuerdo con mucho cariño por el trato que me dieron allá en la Argentina, con toda su familia y a toda mi familia. Gracias por ese corazón hermoso de amor, mi exalumna y hija espiritual Jesús Coronado Rodríguez. Extensivo aprovecho para que hagas llegar mi saludo a todas las exalumnas que hace algunos años me dieron varios meses de un trato y atenciones en vida que nunca las olvidaré. Gracias por ese inmenso cariño y gratitud y reconocimiento. Con la disculpa del caso, continuemos. Aprendiendo Jesús, vamos. ¿Ya? Y entonces seguía el diálogo entre el director y el doctor Hernández, padre de familia. Y le dijo el director sobre el castigo, ¿no? Golpear a un hijo, ¿no? Decía, golpear a un hijo es una táctica que no está vedada del todo, dijo el director, ante la sorpresa del hijo, ¿no? Y digo táctica porque debe usarse como eso, como un recurso extremo y eventual, que no debe ir acompañado jamás de ira. Es algo reservado para circunstancias delicadas, tales como grandes transgresiones a las normas de respeto y prosperidad, o desobediencias que no podemos darnos el lujo de permitir que se repitan. Se dice fácil, protestó papá, pero ¿existe alguna señal que nos indique cuándo y cuánto debemos castigar? Sí, la violación a los principios. La violación a los principios, doctor Hernández, padre de familia. Únicamente al acaecer esta, el padre tiene derecho a regañar. La represión es lícita solo ante la desobediencia.
Si un jovencito hace algo malo sin el antecedente de haber sido advertido de no hacerlo, amonestarlo sería injusto. Por muy enojados que estemos con su acción, deberíamos limitarnos a explicarle por qué estuvo mal, lo que hizo, y sentar el precedente de una nueva regla. Se dirigió al resto de los oyentes para advertir: padres, si no han establecido un código de normas en la casa, escuchen papá y mamá. Padres, si no han establecido un código de normas en la casa, sus castigos serán tildados de tiranías y sus enfados de histeria. El pecado solo se verifica ante la inminencia de haber hecho algo que se tenía prohibido. Pero usted no ha satisfecho mi duda, retornó papá. Inmediatamente retomó con la pregunta: si los azotes están reservados para faltas graves, ¿cómo castigar entonces normalmente? Con palabras firmes, doctor Hernández. Con palabras firmes, demostrando enojo de forma inmediata. No importa cuántas veces se cometa la misma transgresión, siempre deberá corregirse. Es imprescindible que ambos progenitores, papá y mamá, estén de acuerdo. Pero si uno llegara a no estarlo, evitarán a toda costa discutir frente a los hijos. El castigo impuesto deberá levantarse apenas el joven haya comprendido su error. La clave de una reconvención eficaz estriba en no prolongar demasiado el enojo. Repito, señor padre de familia, la clave de una reconvención eficaz estriba en no prolongar demasiado el enojo. Hay gente que permanece enfadada durante días o semanas. Nada es más insano y tonto que eternizar innecesariamente un disgusto. Casi inmediatamente después del regaño, se debe hablar. La reprimenda será explicada por los padres y comprendida por los hijos. Y si los hijos no entienden, señor padre de familia, es señal de que no se les ha hablado con suficiente amor. Amor incondicional, doctor Hernández. No hay ser humano que se resista a él. Los ojos de mi padre se cristalizaron con gotas de confusión. Por un momento me pareció un impostor. Yo siempre creí que ese hombre no tenía lágrimas. Nunca en mi vida lo había visto llorar, ni aun cuando falleció su madre. Así que verlo afligido era todo un acontecimiento para mí. Yo los he guiado con dureza y les he pegado cuanto han desobedecido. Musitó. Usted se rozó con mi hijo Saúl, un mal muchacho incorregible. Nada funcionó con él. Si supiera lo que me hizo. Y sus palabras se fundieron en un sollozo ahogado. No se tapó la cara con las manos. Solo frunció el entrecejo y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas ante la mirada absorta de los asistentes. Sentí
que unas tenazas ardientes me apretaban el cuello y los ojos se me humedecían. La preocupación de lo que hubiera pasado en la víspera no tenía la menor importancia en contraste con el impacto que me causaba ver a mi padre en ese estado. Tuve deseos de levantarme y acercarme a él. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo tocaba? Labores en la educación, doctor Hernández, debe ir acompañada de una comunicación abundante y profunda. Si no se hace de ese modo, los hijos acumularán rencor y deseos de venganza. ¿Sabe lo que pasa por la mente de un muchacho que ha sido golpeado o reprendido con severidad? Haga un poco de memoria. Usted debe haberlo vivido. Después del azote, el aprecio hacia el padre corrector y hacia sí mismo merma irremisiblemente. La ira se torna indignación y esta inquina. El daño es tal que aunque después la tempestad se convierta en calma, las huellas del odio quedan grabadas en lo más profundo. Mi padre controló sus gemidos y yo, a mi vez, me apresuré a respirar hondo, intentando calmar mi creciente turbación. Pero, continuó el director, para que ello no ocurra, debemos aplicar constantemente la cuarta ley. Comunicación profunda. Comunicación profunda. Doctor Hernández, digamos que castigar a un hijo es como producir una herida necesaria, similar a la incisión que practican los cirujanos para extirpar un tumor. No basta con hacer la hendidura y extraer el quiste de la desobediencia. Es indispensable coser cuidadosamente la apertura y protegerla de toda infección. Los padres que no aplican la comunicación profunda después de un azote son como cirujanos que tras la intervención permiten que el paciente vuelva en sí con la herida abierta y sin suturar. Se volvió de espaldas y desplegó en el rotafolio el enunciado de la cuarta ley. Leyes. Aquí la ley de comunicación profunda. Un parámetro fiel para determinar la calidad de una familia está dada por el número y frecuencia de conversaciones serias entre sus miembros. Repito, un parámetro fiel para determinar la calidad de una familia está dado por el número y frecuencia de conversaciones serias entre sus miembros. Las luces se apagaron y de inmediato se proyectó en la pared un cuadro explicativo de la ley. Existen 3 formas de conversar. Primer nivel de comunicación. Superficial. Se utiliza para comentar asuntos sin sustancia ni trascendencia. Es el tipo de plática que se da entre gente que se conoce pero no se estima. En este nivel trivial es fácil insultar, vituperar o criticar sarcásticamente, por lo que con frecuencia se comete el error de herir a quien nos habla con mayor profundidad. Nada es más dañino en la familia que una constante comunicación superficial.
Segundo nivel de comunicación, social. Participa uno con él cuando se comentan ideas, experiencias vividas o inquietudes personales en forma fría y calculada, sin involucrar sentimientos. El tercer nivel de comunicación, el profundo, sin máscaras ni escudos. Será solo entre personas que se quieren de verdad. Y al acaecer se abre el cofre del tesoro en el que se guardan las dudas, los temores, los anhelos, los dolores, las tristezas, los gustos, los quereres. Un cofre que debe estar siempre abierto para nuestra familia. Curiosamente, el licenciado Yolsa no explicó este cuadro. Se limitó a dejarlo proyectado un largo rato. Y cuando comenzó a hablar, su voz era como un buen ejemplo de comunicación profunda, suave e íntima. Al correr el tiempo, muchas experiencias se han borrado de mi mente. Pero la que voy a relatarlas jamás. Escúchenlo bien. Permítame antes un sorbo de líquido. Hace muchos años, cuando yo estudiaba en el tercer grado de secundaria, un día llegué a la casa con amigos, ufanándome de mi machismo y exigiendo de comer. Se detuvo ensimismado. Tal parecía que la anécdota que estaba a punto de compartir con nosotros había sido trascendente para él. Casi inmediatamente se animó y continuó. Esa tarde, al no ver nada en la estufa, le grité a mi madre que dónde rayos estaba, que si esa era la forma en que le había enseñado a recibirme. Mi mamá se presentó con los ojos muy abiertos, asombrada por mi insolencia, y yo, luciéndome frente a mis compinches, le pregunté qué había hecho toda la mañana que yo no veía ollas de guisado. ¿No te avergüenzas de tus gustos? La tierra se abrió bajo mis pies cuando vi a mi padre aparecer detrás de mamá. ¡Dios mío! No pensé que estuviera en casa. En una ocasión anterior, él me había advertido que, bajo mi responsabilidad, yo podía hablarle groseramente a mi madre, si así lo quería. Pero que me cuidara de que él no me sorprendiera, nunca hablándole así a su esposa. Como era lógico, esa vez se adelantó para pedirle a mis amigos que se fueran y de inmediato se sacó el cinturón. Y antes de pegarme me dijo que, cuando recibiera los golpes, debía dar gracias a Dios por tener un padre que me corregía. Fue una paliza sin igual. A cada golpe lloraba y le hablaba a Dios. Llorando le hablaba a Dios, y poco antes de que la tunda terminara, yo estuve seguro de que él me oía. La semioscuridad en el recinto y el silencio absoluto dieron a la anécdota un impactante matiz de seriedad. Solo la parte izquierda del rostro del expositor estaba parcialmente iluminada por el reflejo de la luz proyectada en la pared. Subí a mi cuarto bañado en lágrimas. Continuó el licenciado Yolsa. El ardor de los azotes me impidió recostarme, así que me encerré en el armario. Lloré desconsolado, sintiéndome degradado, indigno, lleno de rencor y odio contra todo el mundo. Solo pensaba en morir. Entonces ocurrió algo que cambió mi vida. Mi padre entró al cuarto bruscamente
a buscarme. Oí su llamado y me negué a salir de mi escondite. Pero él no dudó. Abrió la puerta corrediza y se agachó para tenderme sus brazos. No pude contener los sollozos y terminé abrazando, lleno de aflicción. Entonces me acarició la cabeza diciéndome todo lo que me amaba. Con enorme peso, debo confesar lo mucho que le dolía haberme castigado, pero no se mostró arrepentido. Me dijo que con todo el dolor de su alma tendría que corregirme siempre que lo requiriera, y me pidió que lo entendiera. Mi insolencia había sido tan seria que él pudo haber prolongado su enfado durante días e incluso nunca olvidar el agravio que cometí contra mi madre y su esposa. Pero lo fabuloso de la lección fue que a los pocos minutos de haberme propinado la merecida paliza, olvidó todo y me perdonó. Me hizo ver la forma en que yo le importaba. Y señores, mi padre temblaba al acariciarme porque hablaba con el corazón. Lloró cuanto me abrazaba. Olvidé la molestia de los golpes y me bebí sus lágrimas con besos. Su fuerte y prolongada opresión me apretó el alma misma. El licenciado Yolsa hizo una pausa en su relato para respirar y controlar la avalancha de emociones que este capítulo de su ayer le provocaba. Y cuando se recuperó, continuó. Disculpen. Si yo tuviera que mencionar una vivencia a la que debo todo lo que ahora soy, sin ninguna vacilación elegiría aquella. Probablemente no hay nada que dé más gusto a Dios que ver a un padre cumplir con la obligación de disciplinar y verlo después acercarse a su hijo para hablarle con el alma y decirle todo lo que le quiere. De una cosa al menos sí estoy seguro. No hay método más poderoso y eficaz en la educación. En sus palabras había una convicción tan firme que a nadie le quedó duda de su franqueza. Jamás se incrementó tanto en mí el respeto hacia mi padre como en aquellas ocasiones que lo vi afligido. Continuó. A muy corta edad llegué a la conclusión de que mis progenitores eran seres humanos con errores, pero de buenos sentimientos, seres que amaban y merecían ser amados. Ellos solían dejarme solo en la lucha diaria, pero cuando las cosas me iban mal, siempre estaban allí para apoyarme y mostrarme su amor incondicional. Entiendan esto. La comunicación en la familia debe ser de tercer nivel. Todo ser humano tiene necesidad de comunicarse en forma profunda y sincera. La insatisfacción de esta necesidad en casa arrojará a sus hijos a la calle en busca de quienes estén dispuestos a intimar con ellos. Y en la calle todo puede suceder. Pierdan el miedo a abrir sus sentimientos y luego pierdan el miedo a disciplinar. Si los hijos faltan a las reglas, castíguenlo con dureza. No duden en reprender su falta, si es que la falta lo amerita.
Pero después del regaño o de la zurra, abrácenlo, bésenlo, desnuden su alma abriéndoles con el corazón en la mano, demostrándoles sin cortapisas todo lo que los aman. Por favor, no esperen a que estén dormidos para ir a besarlos y acariciar sus cabezas. La verdadera dirección eficaz está acompañada de una lealtad y honestidad tal que nos concede el deleite de mostrar el cariño que sentimos cara a cara. Un padre no será menos hombre al besar a su hijo varón, ni éste perderá virilidad al estrechar a su padre. Esos son complejos machistas que al acogerse se inculcan en los hijos con graves consecuencias. La familia sana debe abrazarse, besarse y hablarse habitualmente con mucho afecto. Los padres que coartan la comunicación profunda, tarde o temprano lo lamentan. Unos gemidos entrecortados, pero lastimeros, se escucharon en la penumbra. Gemidos entrecortados, pero lastimeros se escucharon en la penumbra. Y antes de que el licenciado Yolsa, el director Yolsa, el maestro Yolsa, le indicara a la edecán que encendiera la luz, yo ya sabía de quién provenían. Cuando la claridad de las lámparas fluorescentes nos inundó, me percaté de que había varios adultos con los ojos llorosos, pero que se cuidaban muy bien de no hacerlo notorio. Solo a mi padre no le importó demostrar su deplorable estado de ánimo. Yo tengo que aportar algo de lo que usted ha dicho, director, anunció entre sollozo y sollozo. Todos los aquí presentes deben saber lo que me ha pasado antes de que algo similar le suceda. Caminó lentamente hacia mí, haciendo una enorme inhalación. Fue un recurso efectivo porque se controló. Se detuvo a mi espalda y yo sentí que la ansiedad me mataba. Todos me miraron. Finalmente, apoyó sus manos sobre mis hombros y comenzó con resolución ingente. Saúl, mi hijo mayor, hace 5 años estuvo a punto de ir a la cárcel porque golpeó a una maestra embarazada y le produjo aborto. Hubo una pausa incómoda en la que mi padre dudó si abrirse o no por completo. El señor Tadeo Yolsa, el director, conoce muy bien esta historia. El niño perdido en esa desgracia era su hijo. Y la señora atacada, su esposa. Un murmullo de asombro se levantó. Yolsa, el director, miraba a mi padre con vista de lince. Por primera vez vi en los ojos de Sayán asomarse las lágrimas. Bajé la cabeza avergonzado. Gracias a que el licenciado fue considerado y levantó los cargos, Saúl, mi hijo, no tuvo que ir a la correccional. Ahora me doy cuenta que hubiera sido mejor. Hubiera sido lo mejor que fuera a la correccional. Una contracción involuntaria de su nariz le impidió continuar con soltura. Estaba anormalmente rojo y las lágrimas bañaban literalmente su cara.
En casa, nadie volvió a ser igual. Papá continuó. En casa, nadie volvió a ser igual. El muchacho se convirtió en un hijo rebelde y grosero, y yo me convertí en un padre intransigente. No supe enderezar su camino torcido. Ahora veo con toda claridad en lo que fallé. Usé la fuerza, pero nunca le hablé. Sayan estaba pálida, con los ojos abiertos tan desmesuradamente que parecía que hubiese sido un fantasma o hubiese visto un fantasma. ¿Se estaba hablando de un Saúl Hernández? ¿Acaso mi padre se refería a Saúl, el compañero que le había telefoneado desde Guanajuato para confiarle su desdicha? Y como corolario, ¿Saúl era mi hermano? Asentí con la cabeza lentamente, contestándole sin palabras esas preguntas que, a la distancia, sin palabras me formuló. Saúl era alumno de esta escuela hasta que fue expulsado la semana pasada. Se lo sorprendió cuando estaba con su novia en el sanitario. ¡Caramba! Esa parte del testimonio pudo haber sido omitida. Yo personalmente vine a recoger su documentación y me sentí tan defraudado que lo insulté y lo golpeé frente al director. No hay que asombrarse de lo que ocurrió después. Se fue de casa. Por un momento pareció que nadie respiraba. Las manos de mi padre se crisparon sobre mis hombros, lastimándome. Ayer por la noche volvió. Comenzó a llorar y a hablar mezclando las palabras con sus lamentos de un modo francamente desgarrador. Dios mío, Dios mío, no supe recibirlo. Lo traté mal. ¿Por qué, Señor? Lo insulté, lo humillé. Pero es que no sabía que era lo correcto. Solo quería que él entendiera que lo que hizo estuvo mal. No supe comunicarle mis sentimientos. Lo amaba. Lo amaba. Y creo que él también. Un quejido impresionante le cortó el habla. Me volví para mirarlo y sentí que mis entrañas se destrozaban de un tajo al darme cuenta que ese traje negro que traía solo lo usaba para ir a los velorios. Apenas escuché lo que dijo después. Mi hijo se suicidó anoche. No dejó ni un recado. Él tampoco aprendió a comunicarse. Mientras meditan, vamos con el último capítulo del día de hoy, un grito desesperado. Todos los asistentes al curso nos acompañaron en el velatorio. Han pasado tantos años desde que entonces que he olvidado por completo los nombres y rostros de quienes estuvieron con nosotros esa noche. Además, no me fijé mucho en ellos.
a los pies del féretro de mi hermano. La bomba mental que se había ido elaborando en mi entendimiento los últimos días estalló definitivamente y a través de los escombros de lo que antes fue mi ideología. Penetraron hasta el centro mismo de mi ser los conceptos que había recibido del director, y lloré con la certeza de haberse conocido en mi casa ese material de superación familiar un tiempo antes. La prematura muerte de mi hermano no hubiese ocurrido. Incluso posiblemente el tercer hijo de Yolsa viviría. Disculpen. Sentados en los elegantes sillones de la estancia para deudos, percibí la presencia de mi hermano conmigo y a la sombra de su cuerpo etéreo tomé decisiones radicales. Terminaría la preparatoria e ingresaría a la Facultad de Filosofía y Letras para convertirme en escritor. Tenía que relatar lo que nos sucedió. Era un deber más imperioso. Era una misión que se me había encomendado a mí. Lo sabía porque durante el velatorio no dejaron de afluir a mi cabeza algunos de los primeros párrafos que leí del portafolio robado. Hay miles de seres que mueren a diario física o psicológicamente sin saber cómo ni cuándo se hundieron en ese pantano de depresión. Pero todo se origina en el seno familiar. Si la familia se corrompe, la sociedad, el país, el mundo entero se corrompe. Ya es hora de escuchar ese llamado de urgencia lanzado constantemente desde lo más íntimo de cada congregación humana. ¿De qué nos sirve tanto avance tecnológico si estamos olvidando lo fundamental? No podemos seguir fingiéndonos sordos ante el grito desesperado de un mundo que se halla en plena decadencia por nuestra falta de interés en la familia. No fue sino hasta entonces que comprendí cabalmente el título de la conferencia: Mensaje urgente para la superación familiar. Era urgente, pero a mi casa llegó demasiado tarde. Publicando la historia de mi hermano y los apuntes del director, tal vez le dieran al destino la oportunidad de regalarle a otras familias a tiempo lo que a la mía se le regaló tan a destiempo. Debo confesar que durante meses he postergado la redacción de este capítulo. Temo no saber relatar cómo acaeció la muerte de Saúl. Creo que cualquier ligera desviación a la verdad de los hechos en que haya incurrido en las páginas precedentes no afecta el mensaje. Antes bien, pudiera enriquecerlo. Pero en lo referente a la forma en que mi hermano se despidió de este mundo, por respeto a su memoria y a la de mi padre, que falleció hace poco, no puedo permitirme ser inexacto. No te avergüences de tu... De cualquier modo, me he prometido no eludir el relato un día más. Tal vez después de escribir lo ocurrido pueda decirle a mi hermano, aunque tarde, con el cariño de quien le desea lo mejor a su más grande amigo: adiós, Saúl, y gracias. Cuando Saúl decidió regresar habían transcurrido 6 días de exilio inútil y perjudicial. Lejos de madurar con la experiencia, tuvo una regresión. En su mente se fijaron las escenas
que habían echado a perder su vida. El accidente involuntario, porque eso fue exactamente, de su maestra de inglés. Las desavenencias con la autoridad paterna. La dificultad de relacionarse afectivamente con las muchachas. La imposibilidad de hallar su amor ideal. Su confusión sexual. Su terrible, ingente, pavorosa soledad. Todo ello lo fue hundiendo en el pantano de la degradación y totalmente autohumillado y desmoralizado, aún viéndose zozobrar, no tuvo fuerzas para salvarse. ¿Cuántas cosas debieron pasar por su mente en esos días? ¿Cuántas lágrimas había derramado? ¿Cuánto desconsuelo? ¿Cuánto frío físico? Pero, sobre todo, cuánto frío emocional. Por lo que se sabe, solo 2 de las 5 noches que pasó fuera de casa, durmió sobre una cama. 2 de las 5 noches. En verdad, me pidió posada a un ex compañero escolar que radicaba en provincia. Pero ¿cómo viajó? ¿Dónde pernoctó el resto de las veces? Nadie puede asegurarlo. Lo cierto es que finalmente un chispazo de esperanza brilló en su mente y decidió regresar. Pidió ayuda económica a la familia que lo alojaba y ésta, más por quitarse la molestia de hospedarlo que por favorecerlo, le pagó su boleto de autobús y él volvió con la idea de que su padre lo recibiría con los brazos abiertos. Por otro lado, para mi padre lo que Saúl estaba haciendo carecía de toda lógica. Era un berrinche infantil, un desplante arrogante de amenazada y desafianza. Esa arrogancia amenazante y desafiante. En su ausencia, papá se sumió en un tremendo estado de ansiedad e indignación e ira. No se cruzó de brazos aguardando el voluntario retorno del desquiciado vástago. Lo buscó, aunque únicamente durante 2 días y 1 noche, por todos los medios a su alcance. Acudió a la policía, centro de ayuda juvenil, hospitales, delegaciones, familiares y amigos, pero fue inútil. Y con el paso de interminables horas sin noticias, fue acumulando una peligrosa mezcla de tristeza y rencor. No era justo que Saúl hiciera eso. Se le había dado todo cuanto un joven de su edad pudiera pedir. La angustia y desesperación de tener un hijo díscolo se tornaron lentamente en corolarios prácticos. La calle le daría lecciones duras y tarde o temprano volaría a su hogar. Justipreciaría a la familia que abandonó y regresaría cambiado. Ambos se equivocaron. Disculpen. Ambos se equivocaron. Ni mi hermano retornó cambiado, ni mi padre lo recibió con los brazos abiertos. Por esas cuestiones del destino que nadie puede explicar, solo papá estaba en casa cuando Saúl llegó. Mi madre y Laura, aunque no solían hacerlo, esa noche habían ido a casa de tía Lucy huyendo. A decir verdad, de las maldiciones y protestas del señor de la casa, quien se mostraba renuente a aceptar de ningún modo la insistente invitación que le hacían para asistir al curso de superación familiar del día siguiente. El timbre sonó 3 veces. ¿Quién rayos podría ser a esa hora? Masculló papá sabiendo que las mujeres traían llave.
Dejó el cómodo sofá de la sala de televisión y se dirigió a la puerta con peor mal humor que el normal. Tardó unos segundos en reconocer a su hijo. ¿Saúl? Su rostro pálido le daba a todas luces aspecto enfermo y demacrado, aunque cabía la posibilidad de que se hubiese aseado últimamente. Era evidente que no se había rasurado ni cambiado de ropa desde que se fue. Mi padre lo contempló sin saber qué hacer. La inesperada aparición le produjo más miedo que gusto. Se volvió de espaldas y dio unos pasos sin invitar a mi hermano a entrar. La parte emotiva de su ser le suplicaba que permitiera a su hijo pasar, ofreciéndole calor, tranquilidad, descanso. Pero el lado cerebral de su persona, que siempre lo dominó, se lo impedía. En ningún tiempo se había dejado llevar por sus emociones y esa vez no iba a ser la excepción. Su raciocinio, aunque en ese trance era un poco turbio, le indicaba que como padre agraviado no podía mostrarse consecuente con lo que el joven hizo. ¿Había regresado? Bien. Era de esperarse. Pero que no se le ocurriera pensar que con su teatrito de huir y volver ganaba concesiones en esa casa. ¿Por qué diablos no estaban las mujeres? Saúl entró al recibidor con paso lento e inseguro. Necesitaba desesperadamente ver un gesto de aceptación, pero tampoco habló. Siempre se le inculcó que los hombres son fuertes, fríos y formales, y por ende los sentimentalismos bobadas femeninas. «Perdóname, papá», articuló al fin. «¿Perdóname? Un hombre de bien no puede ser capaz de largarse sin importarle cuántas mortificaciones cause para después simplemente decir perdón y pretender que nada ocurrió». Saúl cayó con la cabeza hundida en el tronco y la vista en el piso. ¿No crees que ya has hecho demasiado daño a la gente? Tus imprudencias no pueden solucionarse con pedir perdón. Lo que cuentan son los hechos. Es hora de que entiendas eso y cambies. ¿Tú supones, por ejemplo, que con pedirle disculpas a tu maestra de inglés resucitarás a su hijo? Eso fue un accidente. ¿Y también fue un accidente que te encerraras con esa chiquilla en el baño para manosearla? ¿O dirás que te sedujo? ¿Y tu borrachera de hace un mes? ¿Y tu indiferencia en la casa? ¿Y tu rebeldía para obedecer lo que se te ordena? ¿Y tu deserción escolar? ¿Y tu paseíto por la calle estos días? ¿Todo ha sido un accidente? ¿Todo se soluciona pidiendo perdón? La reprimenda resultaba aún más cruel e hiriente por lo que tenía de verdadera. De haber sido injusta, Saúl hubiese podido alegar en su defensa, pero era cierta. Y ante el dolor de comprobar cómo la vergüenza producida por la voz de su conciencia era reforzada por las recriminaciones de su padre, guardó absoluto silencio. Pero no se quedó quieto. Aún aplastado por la denigración, tomó una decisión rápida. Dio la media vuelta dispuesto a salir. ¿A dónde vas? Me largo. Nunca más volveré a venir a esta casa. ¿Eso crees? Y caminó tras él para detenerlo por el brazo. Lo que tú necesitas no es largarte, sino recibir una buena paliza. Y la tendrás, te lo aseguro. ¿Acaso sientes que ya no perteneces a este lugar? Es lógico. Con tus imbecilidades has perdido todo.
hasta el cariño de tus padres. Caray, apestas como un cerdo. Sube a tu cuarto inmediatamente y cámbiate. Saúl levantó la mirada con altivez y masculló. Ya no me asustas, papá. Ya no me asustas, papá. ¿Qué? Que eres detestable y te odio. Entonces papá perdió los estribos. Levantó la mano con toda la energía posible y le dio a Saúl Tan terrible bofetón que éste cayó al suelo como un muñeco de trapo. Y tú eres un engendro maldito. No debiste haber nacido. Seguramente ni siquiera eres hijo mío. Lo tomó de los cabellos y lo jaló hacia adentro nuevamente, obligándolo a entrar, gateando. ¡Sube inmediatamente y aséate! Saúl se puso a llorar como un niño. Podía haber devuelto la agresión con bastante éxito. Podía haberse liberado de los puños que le tiraban del pelo para defenderse e irse sin que mi padre tuviese la posibilidad de detenerlo. Pero a cambio de eso, se puso a llorar. Después de un rato, se incorporó y obedeció la última orden, como una tétrica caricatura humana, como un desgraciado muerto andante. Al llegar a la escalera, volteó a ver a papá, y su mirada fue un llamado de auxilio que no halló palabras para dejarse oír, un grito desesperado desde el último asidero del precipicio. Pero papá no volvió la cara. Y si lo hizo, estaba demasiado encolerizado para sentir el dolor, la tortura, el tétrico lamento de ese último alarido que emiten con la mirada los seres humanos antes de renunciar a vivir. Mi padre apagó el televisor y se sirvió un vaso de whisky. Sabía que no estaba bien lo que acababa de hacer. Pero, ¿cómo rectificarlo? Las circunstancias lo habían obligado. Además, tenía que tratar a su hijo con manos duras y quería ayudarlo a reivindicarse. Se sirvió otro trago y trató de controlar sus pensamientos para dejar de atormentarse. La llegada de su hijo había acaecido de modo lamentable, pero tenía mucho tiempo por delante para ayudarlo a salir del hoyo, y lo haría. Al decidir esto, se sirvió un tercer vaso de whisky. Las mujeres todavía tardaron cerca de 1 hora en regresar. Finalmente la puerta se abrió con sigilo. Ya llegamos, mi amor. Tengo algo que decirles, anunció con voz tajante y seria. Mi madre y mi hermana se le acercaron un poco atemorizadas. Saúl acaba de llegar. Lo mandé a su cuarto. No quiero que nadie vaya a verlo hasta mañana. Debe darse cuenta de que estamos disgustados por lo que hizo. Ya hablaremos largamente con él. ¿Y cómo llegó? ¿Está bien? ¿Ya cenó? Debe estar muerto de hambre. Mamá se encaminó decidida hacia el cuarto de su hijo con el gesto encendido de alegre excitación, pero papá la alcanzó y la sujetó por el brazo. ¿No fui claro en lo que acabo de decir? Tú y yo le brindaremos todo el apoyo que requiere, pero no hoy. ¿Por qué no? Él lo necesita ahora. No hay nada que discutir. No vamos a hacerle un homenaje
Salutación. Me perdonas, amor, pero aunque no le hagamos una fiesta, sin importar lo que tú opines, yo voy a subir a darle un buen recibimiento. ¿Recibimiento? Esta noche Saúl debe estar a solas en su cuarto para que asimile todo lo que vale su casa. Saúl ya asimiló cuanto tenía que asimilar y te aseguro que ha estado solo más tiempo del saludable. ¿Por qué siempre has de llevarme la contraria en todo? Si yo digo blanco, tú dices negro. ¿Qué es lo que te pasa últimamente? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo te obedezco más de lo que por tu estrecho criterio te mereces. ¿Qué has dicho? Repite lo que has dicho. Que eres un necio intransigente, que toda tu familia te tiene miedo. No respeto, sino miedo. El miedo que se siente ante un verdugo injusto. Lo siento mucho, pero voy a ver a Saúl. Papá la apretó de la muñeca con la fuerza de alguien descontrolado por la ira. Si lo haces te arrepentirás toda la vida. No me desafíes, te lo advierto. Pero mi amor... Y mi madre soltó a llorar. Le faltó el empujón final para salvar a su hijo. Perdió el aire en pleno embalaje. Desertó cuando un último esfuerzo hubiese sido suficiente. ¿Pero suficiente para qué? Ni ella ni nadie sospechaba cuán deteriorada estaba la autoestima de mi hermano. Y en cambio era fácil percibir el peligro latente de dañar, como no lo había hecho antes, su relación matrimonial. Perseverar en rebelarse hubiese significado llegar a extremos inusitados. ¿Cómo superar los gritos del marido, gritando aún más fuerte? ¿Y cómo quitarse la opresión de la mano que la sujetaba por la muñeca? Empujando, mordiendo, abofeteando a su esposo. Todo frente a Laura. ¿Y luego qué? Lo que pasaría después podía llegar a menoscabar irremediablemente una relación conyugal que había defendido tantos años con no pocos sacrificios. Se sentó en la escalera, tapándose el rostro con ambas manos. Laura, no pudiendo soportar la escena, subió a encerrarse en su habitación. No hubo necesidad de advertirle que tampoco ella tenía permiso de saludar a su hermano. La discusión había sido tan vehemente que seguramente Saúl la escuchó desde su cuarto, entendiendo que su presencia causaba enconadas e innecesarias riñas. Tal vez esto fue la gota que derramó el vaso. Tal vez el vaso se derramó antes. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie cenó esa noche. Por primera vez en su vida, mamá se atrevió a hacer lo que más deseaba: ignorar y tratar con aspereza a papá. Evitó cruzar con él una sola palabra y durante horas lloró en su cama antes de conciliar el sueño. Papá no durmió. No podía darse el lujo de seguir fallando en su dirección tutelar, no con Saúl. Sin embargo, algo en su fuero interno le decía que lo que había hecho estaba mal. A las 3 de la mañana, procurando hacer el menor ruido posible, se levantó con intenciones de ver a su hijo. Necesitaba al menos cerciorarse de que no había vuelto a huir. Cruzó sigilosamente el corredor que unía su habitación con la de los varones y entró cuidadosamente. Encendió la luz y su rostro se crispó en un gesto de asombro e ira. No estaba. ¡Maldición! Ni siquiera había descendido la cama. ¡Maldición! 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 Se había vuelto a ir y dio un puñetazo de rabia a la pared y gritó
y giró la cabeza con la respiración alterada buscando algún rostro. La sangre se le heló en las venas al notar un resquicio de luz encendida en la bodega de herramientas. ¿Saúl se habría escondido allí? ¿O había tratado de entrar un ladrón? Lo primero era absurdo, puesto que el lugar era frío y sucio. Y lo segundo, lo era aún más porque los rateros no suelen interesarse en sierras de cortar, ni en polipastos o colgados de la vía que sostiene un techo falso, llantas usadas y cajas de clavos y tornillos, que era lo único que ahí había. Bajó cuidadosamente por la estrecha escalera sin poder controlar un repentino temblor en las rodillas, sintiendo la boca seca y la saliva acidificada. Al llegar a la puerta dudó unos segundos. Estaba entreabierta cuando siempre se la mantenía cerrada. Quizá había sido demasiado temerario al bajar desarmado, pero tenía el presentimiento de aunque en ese sitio hubiera una gran amenaza, no era para él. Abrió la puerta, que como de costumbre, emitió un leve rechinido. El cuadro con el que se encontró lo hizo levantar las manos y abrir la boca con todas sus fuerzas, sintiendo que el alma misma se le escapaba en un grito. Saúl estaba allí, frente a él, colgado de la viga de los polipastos, ahorcado en su propio cinturón. Ciña daga helada penetró en ese instante hasta lo más profundo de las entrañas de mi padre, paralizándolo. Con sus dedos crispados trató de arrancársele los cabellos, pero solo consiguió rasguñarse cruelmente el rostro, pasmado, atónito. ¡No! 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 Clamó mientras el cuerpo de su hijo giraba levemente en el aire, suspendido por el cuello con su ceñidor de piel. Papá venció el agarrotamiento producido por la enajenación y corrió a descolgar a Saúl, chillando, jadeando, ahogándose de dolor. Al depositarlo en el suelo quiso revivirlo, pero estaba inerte y ya había comenzado a enfriarse. La última vez que papá lloró fue cuando apenas contaba 10 años de edad. Nunca más volvió a hacerlo, hasta esa noche. Derramó sobre su hijo muerto las lágrimas contenidas durante toda una vida de fingirse fuerte. Sus plañidos fueron tan terribles que creyó que se ahogaría con su propio llanto, pero no le importaba. Cuando levantó la cabeza pudo distinguir a mamá parada en la entrada de la bodega contemplándolo. No vio a Laura, que también estaba allí. A mamá no se le oyó gritar. Su reacción fue contraria, porque quizás la resquebrajadura de su espíritu era tan profunda y dolorosa que superaba todo el suplicio que un ser humano consciente es capaz de soportar y por ende manifestar. Había quedado como idiotizada, con un rictus de dolor en el rostro, pero sin moverse. Entonces papá se incorporó, presa de una rabia enloquecedora. Subió la escalera dando tumbos. Comenzó a destruir los muebles. Derribó libreros, vitrinas, espejos, rompió vidrios con el puño y se golpeó la cabeza contra la pared una y otra vez hasta que perdió el conocimiento y cayó sangrando sobre la alfombra. Desde ese momento, y hasta mucho después de lo acontecido, Laurita no dejó de llorar ni un minuto. Mamá, definitivamente afectada de la razón, no pudo decir una sola palabra. Sin embargo, es de notar que al día siguiente del sepelio tuvo la lucidez necesaria para empacar sus cosas y mudarse a la casa de su hermana Lucy, dispuesta a separarse para siempre de papá. Muy temprano se llevaron el cuerpo de Saúl para practicarle la autopsia, la cual, por más que se le suplicó a las autoridades, no le fue dispensada. El forense nos informó de algo más que
por grotesco y desagradable, he estado tentado de omitir en estas memorias. A mi hermano se le descubrieron rastros de una infección venérea adquirida recientemente. Al saberlo, mi padre se puso tan mal por un momento. Todos temimos que fuese a seguir los pasos de su hijo cometiendo la misma atrocidad. Papá salió de la agencia en que velaban los restos de mi hermano para ir a buscarme. Cuando llegó a la conferencia, creyó hallar en ella un posible bálsamo para su dolor. Pero fue peor. Escuchó casi todo respecto a la ley de las normas de disciplina y lo referente a la ley de comunicación profunda. En la plática se dio cuenta de lo fácil que hubiese sido darle la bienvenida a Saúl con un fuerte abrazo, acariciarle el cabello y manifestarle el gusto que le daba volver a verlo. Pero también en la plática se percató de que nunca le había sido fácil demostrar sus sentimientos y mucho menos comunicarse a nivel profundo. Ninguno de los asistentes a la conferencia se imaginó que la sesión de ese día terminaría con las frases más desgarradoras y duras que el padre de un joven muerto pudiera decir jamás. Frases que al transcribirlas aún muchos años después arrancan de mis ojos amargas lágrimas de tristeza y frustración. Mi hijo se suicidó anoche. No dejó ni un recado. Él tampoco aprendió a comunicarse. Disculpen. El día de mañana continuaremos con la narración de un grito desesperado. Gracias por seguir aprendiendo junto conmigo. Y ojalá, después de esta narración, que he tratado de encarnizar a los personajes, con el autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez y todos los que estamos hoy, podamos evitar otro grito desesperado y estar a tiempo para salvar algunas vidas que están al borde del precipicio. Y los que no lo están, prepárense para ser mejores esposos, mejores padres, mejores maestros, mejores directores, mejores hijos. Hasta mañana, Dios mediante.